Septiembre, ya estamos en septiembre, mes de la primavera, del amor, la amistad, de los buenos deseos, etcétera. Ya es viernes 2 de septiembre del año 2020. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a lo que es nuestra clase virtual de la materia de oratoria y argumentación jurídica. Claro, la primera clase del mes de septiembre del presente año. Ya agosto se ha ido, ya estamos en la etapa de evaluaciones y aspectos definitivos dentro de lo que es el hito número 2. Así está establecido el cronograma de la universidad. No hay que olvidarse que el hito número 1 correspondía a la evaluación diagnóstica y todo eso, no tenía ningún tipo de evaluación por si acaso, y el hito número 2 ya es la evaluación de lo que ha sido todo el mes de agosto del presente año. Entonces ese es un detalle que hay que tomar en cuenta y decirlo y manejarlo. Ya luego vamos a ingresar, después del 11 de septiembre, a lo que es el hito número 3, que ya con nuevas actividades, hago esa aclaración, nuevas evaluaciones, tanto formativas como continuas, y seguir con lo que es el avance, seguir despejando dudas, consultas y otros tantos aspectos propios que tiene una materia. Y yo siempre digo, las dudas o consultas que tengan, no se las queden, no se las guarden. Es una obligación de ustedes. Él absolutamente resolverlas, mía, consultarlas, preguntarlas y mía absolutamente responderlas y resolverlas. Después de lo que es lo avanzado en el aula, la pasada clase del lunes que ya ha terminado, con el mes de agosto, ya nos corresponde continuar con un punto 3. Habíamos visto ya lo que era la justicia durante la pandemia, el catalizador de la digitalización judicial, lo que era la telejusticia escrita, la justicia presencial, pero guardando las distancias, la teleaudiencia, que aunque ya la pandemia aceleró en Bolivia la digitalización de muchas cosas, el tener clases virtuales, el tener juicios a través de una aplicación, llámese Zoom, Meet, Teams y otras tantas que han habido, donde los países, para no parar su administración pública y sobre todo la administración de justicia, han tenido que recurrir a estas estrategias. Así es, han tenido que recurrir a estas estrategias. Ah, ya nos corresponde ya avanzar un poco más dentro de la etapa de la argumentación. Y obviamente para eso hay que indicar también de que siempre les pido que el aula virtual o plataforma la revisen. Hay textos de apoyo que tienen que descargar, entre ellos un documento que está subido, que eso les va a servir y que es propio de este punto 3 de la unidad número 2 por si acaso. Así es, ese punto 3 de la unidad número 2 porque ya estamos desde hace rato en elementos de ortografía y redacción. Sí, sé, esta es una materia rara, extraña. Quizás alguno dirá, estamos en derecho. Sí, estamos en derecho porque esta es una parte importantísima de lo que es el mundo jurídico del derecho y de la formación profesional que un abogado y abogada deben y tienen que tener. Así es, tienen que ser mejores que el resto de los colegas, tienen que ser mejores que la generación mía de abogados en todo sentido. Y la idea de esta formación es generar dicho aspecto y sobre todo dicho criterio. Así que, dicho y dada esa introducción, compartimos pantalla, por favor. En lo que es la escritura jurídica como punto 3 de esta unidad número 2 de elementos de ortografía y redacción. Es cierto, algunos dirán, pero hay oralidad. En Bolivia no es tanto así, por si acaso. El documento, el papel, lo escrito sigue siendo pieza importante en el ámbito del derecho. Y eso, ¿saben qué? No va a cambiar en mucho, mucho tiempo. Pero ya hay audiencias virtuales, sí. Yo he estado en N cantidad de audiencias virtuales. Pero eso no cambia el documento que siempre se tiene que presentar.
Eso no va a cambiar para nada. No, no se cambia, señoras y señores, eso. Pero puedo estar en la audiencia desde mi casa, la oficina, en la calle o no sé dónde, correcto. Pero no se cambia que también, aunque estés en audiencia, tienes que saber argumentar. Tienes que saber qué es lo que vas a decir, con qué objeto. Y la idea es generar todo eso aquí. Escritura jurídica. Ahora, resulta que hay un libro que está por si acaso en PDF en la plataforma del aula, pueden revisarlo por favor. Es un libro bastante importante, al menos para nosotros los hispanohablantes latinoamericanos. Cualquiera de los términos es válido. Es bastante, absolutamente importante. Porque resulta que allá, por el año 2018, en el mes de agosto, un jurista colombiano, Diego López Medina, presentó un manual de escritura jurídica. Ese manual de escritura jurídica es un documento que hoy día se ha constituido en una herramienta indispensable para los abogados. La ventaja de hoy día de la tecnología, de que estamos profundizando más el siglo XXI, la información, la eliminación de distancia, de los límites de barreras, es que en mis épocas, este libro hubiéramos tenido que ver cómo lo comprábamos desde Colombia, quién tenía ese libro en Colombia, cómo hacer que nos lo traigan y hacer todo, 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 todo un procedimiento para traer ese libro desde Colombia. Así es. Ese era, y así es. Y muchos de mi generación, inclusive, hasta para sus tesis, trabajos dirigidos, examen de grado u otros, han tenido que estar trayéndose libros desde España, libros desde Portugal, desde México y otros tantos. Pero ahora ya no es tan así. Ahora la facilidad es, se lo sube en PDF o ebook, ya ustedes lo tienen a cero costo en la plataforma, en el espacio que ustedes saben de hay documentos para esta materia. Ahora, ¿qué es este libro de acá? Miren cómo es la tecnología ahora en PDF, lo pueden conseguir esta obra de arte de Diego López Medina, un libro absolutamente espectacular. Resulta que Diego López Medina trabajaba en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estando trabajando ahí. En Bolivia sería la Procuraduría General del Estado, que es quien tiene que defender al Estado y su sede está en la ciudad del Alto. Entonces él vio que había muchas, pero muchas falencias en los colegas abogados en todo sentido, en redacción, en argumentación y todos esos aspectos. Entonces, y esto de acá, a un principio, ese libro estaba dirigido a los abogados que participaban en la defensa jurídica del Estado, en esta Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que, repito, en Bolivia sería la Procuraduría General del Estado, cuya sede, como les explicaba, a nivel nacional está en la Ciudad del Alto. Pero claro, obviamente hay Procuraduría en diversos departamentos, por supuesto. Entonces, resulta que este libro empezó a crecer bastante porque sabemos muy bien que el mundo de los abogados no podemos circunscribirnos a un solo lugar. Es imposible decir eso. Así usted trabaje el día de mañana en la empresa privada, el ejercicio libre, haciendo consultorías, análisis jurídico, político, social, o directamente en la administración pública de cualquiera de los niveles del Estado, es absolutamente evidente, pero es absolutamente evidente y directo y no es tan complicado y complejo decirlo, que vas a tener que actualizarte. Vas a tener que actualizarte. No, el abogado no está a estas alturas para pretender que lo sabe todo o que es un todólogo. No, no es eso. La actualización es lo que hace al abogado maestro en todo sentido de la palabra. La actualización es lo que hace al abogado, repito, maestro.
Porque el derecho, la carrera que ustedes han elegido, es una ciencia que evoluciona constante y periódicamente. Y esa evolución constante y periódica hace que sí o sí estemos absolutamente en un mundo de información. Que un cambio legislativo en Paraguay, por ejemplo, pueda afectar a Bolivia y ya tendríamos que estar leyéndolo. Tal como les he compartido en el grupo de WhatsApp un artículo, ¿no? Sobre los cambios que está teniendo Paraguay en todo sentido. Lo he compartido. Y lo menciono aquí porque es un ejemplo de que uno tiene que estar al tanto ya no solamente de lo que ocurre en el país, lo que ocurre fuera de nuestro país. Entonces, este libro, Manual de Escritura Jurídica de Diego López Medina, a un principio estaba diseñado para los que trabajaban en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo que en Bolivia sería la Procuraduría. Y resulta que es un libro espectacular. Y resulta que luego otros abogados fuera de esta entidad estatal empezaron a leer y decir, wow, yo lo voy a usar, lo voy a usar, lo voy a usar. Y ahí fue que, por supuesto, nos damos cuenta de que los demás operadores jurídicos se dieron cuenta de que este libro era necesario. Yo en esta materia voy a dar lo mínimo necesario, los aspectos más importantes que dice Diego López. Pero ya la lectura del libro, la aplicación de ese libro, ya va a corresponder a todos y cada uno de ustedes. Yo voy a facilitar el conocimiento. Es mi tarea hacerlo. Pero la aplicación ya, desde hoy, ya no esperar y decir, cuando sea abogado, cuando tenga mi título en mano, recién lo voy a leer. No. Desde hoy es el cambio que ustedes tienen que realizar. Entonces, todos empezaron a leer este libro fuera de esa oficina que ya les mencionaba, porque impulsa una escritura más comprensible, precisa, persuasiva, con técnicas, reglas y buenas prácticas. No se olviden que ustedes han elegido una carrera donde hay que saber argumentar, hay que saber justificar y sobre todo hay que saber persuadir de que la idea de tu cliente es la más adecuada y la más idónea en todo sentido. Porque otro abogado va a estar ahí también para persuadir. Y hay que convencer a personas de esto que nosotros obviamente estamos absolutamente hablando. Entonces, esto de acá es un muy buen libro, un muy buen documento que les pido que hay que leerlo. Obviamente las partes más importantes las explicaremos, de eso no tengan ninguna duda, porque es una obra de arte muy, muy buena. Realmente del colega abogado es una obra de arte demasiado buena. Ahora, de acuerdo con este libro, uno de los momentos más angustiosos de todo escritor ocurre cuando la página o la pantalla está en blanco. Resulta que en Bolivia cualquiera va a decirme, y le he hecho la pregunta en clase, sí, no se olviden que he hecho la pregunta en la clase, no me digan que no, si conocían o no lo que es un memorial y más o menos una estructura de un memorial o de un escrito jurídico. Claro, todos coincidían, bueno, algunos sí, otros tenían idea, otros no, pero no importa. Cualquiera va a decir, ah, en Bolivia es sencillo, porque es el mismo documento, pero hay que cambiarle las partes. Varias veces ya me ha sucedido eso, que he tenido esa respuesta cuando explico este punto. Que el escritor jurídico, sí, porque ustedes van a ser escritos jurídicos, cuando tiene que empezar. Muchos dicen, no, me pido el memorial prestado en Word, me lo pasa por WhatsApp y el formato es el mismo y solo es cambiar una que otra cosa. Yo les voy a decir, no. Si bien el formato de parte uno, parte 2, respectivamente, eh, es el formato, así es en Bolivia, pero hay que ver mucho más de un mero formato, el fondo del asunto, el caso que te plantean, sea donde sea que estés trabajando, la administración pública, la entidad privada,
el ejercicio libre, consultoría u otros aspectos. O sea, siempre cada caso es absolutamente diferente. Cada caso es un mundo aparte. Y hay veces que uno a veces dice, es tan complejo el caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí es donde tienes que desarrollar estrategias sobre qué es lo que tienes y lo que debes hacer. Hay muchas preguntas que van a rondar en la cabeza de cada uno de ustedes cuando llegue ese momento cumbre. Claro, se van a acostumbrar, sí, pero repito, va a llegar el momento en el que también cada caso es y será absolutamente un mundo, pero un mundo aparte. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Cómo se debe empezar el texto? ¿Cómo se debe empezar el texto? ¿Cómo escribir los argumentos que has estado pensando? ¿Tienes una idea? Sí. ¿Cómo la vas a transmitir o a plasmar esa idea? Porque ya sabes muy bien que no es todo, y lo hemos hablado en clase, presencialmente hablando de esas clases me refiero, no es todo lo que el cliente quiere lo que vas a colocar, porque hay cosas que son absolutamente irrelevantes al caso. ¿Saben qué? Lo son irrelevantes. Hay abogados en Bolivia que les gusta escribir páginas y testamentos, 30 fojas o 30 páginas anverso y reverso, porque así se usa en la hoja tamaño oficio, anverso y reverso. O sea, 50 o sí, mientras más cantidad mejor. No, no siempre la cantidad es sinónimo de calidad. No siempre es así. Mm, mm. No siempre es así. ¿Cómo escribir esos argumentos? Y cada caso es complejo y complicado también. Y el cliente está poniendo su confianza en tus manos. Muchas personas no saben qué hacer o a quién consultar. A veces muchos toman taza de café para calmarse, tranquilizarse, otros comen, otros van pensando o meditando en el caso mientras paseas al perro. Son muchas cosas, muchas cosas. Aquí cada uno de ustedes es un mundo aparte. No les voy a decir yo que todos tienen que hacer exactamente lo mismo porque no les va a funcionar. Cada uno de ustedes es absolutamente un mundo aparte. Y no siempre lo que ocurre de uno va a funcionar en el otro. Es así. López indica en ese libro que el escritor jurídico asume varias personalidades para llegar al éxito comunicativo. Así es, asume varias personalidades para llegar al éxito comunicativo. Hay una etapa del escritor jurídico loco, hay una etapa del escritor jurídico arquitecto, el escritor jurídico carpintero y obviamente el escritor jurídico juez. Pero cuando hablemos del escritor jurídico juez, por favor, no significa bajo ningún argumento que, no, es que él es el juez, yo no voy a ser juez, no me interesa eso. Yo les voy a decir, no me refiero absolutamente a eso. No, me refiero a lo que es la etapa de cada uno de ustedes cuando corresponde la redacción de un documento, de un escrito, de lo que vas a realizar. Llámese, llámese, demanda, recurso, etcétera. Llámese cualquiera de esas. Esa es la realidad que vamos nosotros a tener y vamos nosotros a encontrarnos. Entonces, hay etapas para llegar al éxito comunicativo, porque tal como lo mencionaba yo en clases presenciales, no creemos, no vamos a pensar o creer, por favor. Primero que el abogado lo sabe todo. Eso es algo que sería un error pensar y error decirlo.
Segundo, que no siempre el cliente en materia jurídica tiene absolutamente la razón. No. Dábamos ejemplo en la clase presencial. No siempre va a ser así y no siempre saben que es así. Mm, mm. Sería error decirlo. Es un error decirlo. Tampoco toda la información que te den la vas a plasmar en un documento de escritura jurídica. Tampoco. No, porque hay información que no viene al caso. Hay abogados, sí, hay que reconocer, que les gusta ir del principio al fin. Hay abogados que les encanta hacer eso. Encanta narrar desde el principio, aunque no tenga ningún tipo de validez para tu caso. Aunque no tenga ningún tipo de validez, no, les encanta. Por ejemplo, típico caso de proceso de divorcio. Yo tenía 17 años de edad y por escrito. Y él era mayor que yo. Y fue al colegio a visitarme. Y lo vi por primera vez. Y me enamoré de él a primera vista. Yo estaba en la prepromoción. No lo volví a ver más ese año de la prepromoción. Y uno dice, ¿importa eso un proceso de divorcio? La respuesta es no. Pero para muchos colegas sí, y hay que ponerlo. Luego en la promo lo volví a ver porque él visitaba el colegio. Me dijo hola. Y yo no le respondí nada, sino que me reí y me fui corriendo. Ay, qué vergüenza me dio. Y ustedes dirán con una ceja levantada, ¿qué tiene que ver eso un proceso de divorcio? Exacto. Pero para muchos colegas, no, hay que llenar, hay que hacer un testimonio de cosas así, así tan gruesa como este libro, así. No, no por decir más, significa que tu sustancia, tu fundamento es más. No, a veces es absolutamente menos. Así de sencillo. De pronto yo ingresé a la universidad a estudiar derecho. A estudiar derecho. Ok. Y resulta que lo encontré en la universidad y me dice hola. Y ya yo le digo hola. Y ustedes dirán, no viene al caso eso. Yo, exacto, no viene para nada. Y de pronto empezamos a salir juntos. Pasa lo que tiene que pasar. Y de pronto en una materia, oratoria y argumentación jurídica con el docente, nos separan en grupos y somos rivales. Y de esa rivalidad nos enojamos y no volvimos a hablarnos más. Y ustedes dirán, ok, creo que está exagerando ese colega. Y muchos dirán, sí, colegas que son así. Les gusta llenar en antecedentes todo esto. De pronto él salió con otras personas y yo no, tranquila, yo estaba. Luego, después de 2 años, nos volvimos a encontrar y salimos de la universidad, hicimos una oficina juntos y decidimos casarnos. Después de casarnos y estabilizarnos 2 años después, tuvimos nuestro primer hijo, luego el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Pero esto no funcionaba. Yo a él lo perdoné de todo eso que pasó antes. Y ustedes dirán, pero no viene al caso. Ni siquiera estaban casados ni nada por el estilo. Yo les voy a decir, muchos colegas, no sé si lo hacen ellos o por el cliente, pero ponen esta historia hasta antes de casarse, en un proceso de divorcio, que les soy honesto, no viene al caso. Así de sencillo, no viene al caso. No se computa para nada. El matrimonio se computa desde la fecha de la realización y se evidencia con una prueba preconstituida llamada certificado de matrimonio, que ahí te establece día del matrimonio, por ejemplo. Simple y llanamente. Pero para muchos no. Muchos clientes exigen al abogado, quiero que ponga todo esto, que yo lo perdoné a él desde antes de casarnos, esta historia que les estoy comentando.
Y uno dice, pero ¿sabe qué, señor o señora? No, no viene al caso. Lo ponemos, busco otro abogado, hasta más barato. Decisiones y decisiones, abogados y abogados. Entonces, el éxito comunicativo tampoco es, claro, que vas a presentar una demanda o vas a presentar un recurso, sea apelación o el que sea, de una foja o anverso y reverso y ya está. No, la idea tampoco es exagerar o irnos a los extremos. Estar de extremo en extremo. No, tampoco la idea es esa. Ahora, para llegar al éxito comunicativo, que eso va a significar un nivel de abogado que vas a realizar en esta sociedad, estés donde estés, no importa eso, hay que saber entender que el éxito no se consigue también desde el punto de vista de esta materia de la noche a la mañana, sino con mucho trabajo. Y si por lo menos ya aquí germinamos o damos a plantar la semilla, vamos a estar muy felices y satisfechos. Entonces, cada uno de estos pasos, por ejemplo, o sea, cada una de estas etapas, escritor jurídico loco, escritor jurídico arquitecto, el escritor jurídico carpintero y el escritor jurídico juez, perdón, cada uno tiene absolutamente sus propios pasos que les corresponden. Entonces, la primera personalidad que nosotros tenemos que ver y analizar es lo que se llama el escritor jurídico loco. ¿Estás en tu oficina? Perfecto. O sea administración pública, privada, etcétera, o estás trabajando tranquilamente dentro de lo que es la cosa pública, que es algo que les va a suceder a muchos de ustedes, ya que estamos en La Paz y La Paz es así. Administración pública es lo fuerte. Si fuera otra parte del país, obviamente hablamos del sector privado. Pero resulta que recibes la consulta de cualquier manera. Así es, recibes la consulta de cualquier manera. Va un cliente, te lo recomiendan, te llaman, te buscan, te escriben por el Facebook, a tu red social, o estás ahí viendo algunos casos en la administración pública y con la hoja de ruta te demandan, te remiten a eso, el caso que vas a ver. Una vez recibes, tienes que escuchar a tu cliente o a quien sea. A algunos les gusta anotar en una agenda los puntos más importantes, otros anotan en hojas, otros son más veloces en la computadora y anotan todo eso en la computadora. Siempre es bueno no confiarse mucho en la memoria. Les aviso eso, no se confíen mucho, por favor, en lo que es la situación de la memoria. Eso les pido. A veces la memoria falla. Somos seres humanos y lo sabemos. Entonces, y tienes la obligación de hacer las preguntas al cliente o al posible cliente que absolutamente sean necesarias, porque quien maneja y conoce el derecho eres tú, no es esa persona, porque si esa persona conociera de derecho, sobre el caso en particular, no estaría buscándote. Así de simple y sencillo. Y ahí tienes que hacer todas las preguntas respectivas hasta obtener la respuesta. Eh, el cliente tendría que saber y tendría que entender que hay que decir la verdad al médico, al sacerdote, los que sean católicos y se confiesen, y al abogado. Un error u omisión del cliente no es culpa tuya si hay un resultado absolutamente imprevisto. No va a ser tu culpa. No tiene por qué serlo. Porque tiene que ser tu culpa. No, no lo es. No hay eso, señoras y señores, no hay. El problema, ¿saben cuál es? Que hay detalles que para el abogado son importantes y para el cliente no lo son. Y luego el cliente te dice, nunca le conté, nunca le dije, porque no lo vi relevante. Y a veces el abogado te dice, pero eso era relevantísimo, ¿por qué no me dijo? No, hay veces que uno tiene que saber plantear preguntas para lo que va a ser tu plan absoluto
de trabajo. En base a toda esa información, la consulta de lo que te he hablado, y en base a lo que es la figura de que vas a escuchar a tu cliente, le vas a hacer las preguntas, vas a pedir o a conseguir, depende del caso, o pides o consigues la documentación respectiva, recién vas a hacer tu plan de trabajo. Por ejemplo, no vas a estar elaborando un plan de divorcio si el cliente no te trae el certificado de matrimonio. Porque muchas veces la ciudadanía tiene sus propias ideas. Ella es mi mujer. Ya, ¿dónde está el certificado de matrimonio? Porque usted está viniendo aquí para un divorcio. Es que somos así nomás, es mi mujer así nomás, o es mi marido así nomás. Es mi marido así nomás. Sí, no, sí, nos hemos casado. Sí, fuimos a la iglesia. En la iglesia yo le dije, ¿quieres ser mi esposa? Sí, ya aquí estamos, que cuando el cura nos bendiga, ahí está. ¿Y fue un matrimonio religioso? ¿Dónde está el certificado del matrimonio religioso, por último? No, así nomás nos casamos. Terminó la misa, fuimos todos a la estatua de Jesús y ahí, ¿quieres ser mi esposa? Sí, juro serte fiel, leal, y yo también, y ya estamos casados ante Dios. ¿Y ustedes cómo? O sea, no hay documento, no hay certificado, no hay nada de eso. ¿Me entienden? No presuman que si un cliente va a pedirte divorcio, tiene certificado de matrimonio. O que directamente, tengo el tema de una deuda, hicimos un contrato ya, présteme el contrato, si le ha incumplido. Fue un contrato así nomás. Un contrato de palabra y yo le entregué $30,000 a otra persona. No hay un documento, no hay un recibo, ni nada. No. Mucho gasto en abogados. Hacer un documento. Por eso, usted recibe la consulta, escucha, hace todas las preguntas sin límite que usted tenga, y cuando ya tenga esa base de lo que te ha dicho el posible o el cliente, no lo sé si es el posible cliente o el cliente como tal, también lo que es la documentación, porque estamos en un país donde se requieren documentos también, analizas y haces un plan de trabajo. Te tomas tu tiempo, haces un plan de trabajo. Pero también hay que entender que hay muchos casos que les van a tocar a ustedes donde siempre hay el asuntito de los plazos, donde siempre hay el asuntito de los plazos. Así de sencillo, la importancia de los plazos. Vengo por este caso para que me dé solución. Usted dice, hoy es viernes, el lunes se vence su plazo. O directamente, como varias veces me ha pasado a mí, van y luego te dicen, quiero que me solucione este caso, y cuando tú ves, el plazo ya feneció, porque ahí te dicen, cuando son los temas de la administración pública, te dicen, tienes a partir de tu legal notificación 5 o 10 días hábiles para responder. Señor, este plazo ya feneció. Este ya ha fenecido, ya ha fenecido. ¿Qué se puede hacer? Podemos hacer respuesta, pero la administración pública ya no las va a recibir porque la ley dice que tienen la obligación de recibir y sellar. Pero no se puede hacer nada porque el plazo ya feneció. Soluciónelo. Hay cosas que no es culpa del abogado y hay que decirlo de esta manera. Hay cosas que saben que no es absolutamente culpa del abogado. Por eso yo siempre les digo y les voy a decir a ustedes, no siempre el cliente en materia jurídica, obviamente, tiene la razón, ¿no? El cliente conoce los hechos, pero ustedes son quienes conocen el derecho y las leyes. Dos, investigar y estudiar el caso
y los temas necesarios para elaborar la estrategia de la abogacía. Ahí es que tú vas a revisar el certificado de matrimonio, por ejemplo, vas a averiguar si cuántos hijos tienen en total, por ejemplo, y cuántos hijos tienen en total con certificado de nacimiento. No, es que él tiene otro apellido, pero es mi hijo, yo lo amo como mi hijo y para mí es un hijo como tal. No es así, aunque lo quieras como un hijo, alguien que no es tu hijo, no tiene ni tu apellido ni tu sangre, llega un momento en que legalmente tienes que saber muy bien que no es tan así, aunque la otra persona diga, no, es que para mí es mi hijo, él me dice papá, él me dice papá. Ah, no es tan así. Hay que investigar y hay que estudiar el caso, obvio que sí. Hay que investigarlo, por supuesto que sí. Irte muy bien a lo que es el código, sus procedimientos, por supuesto. Cuando ustedes estén trabados y no sepan cómo arrancar, que algo nos pasa absolutamente a todos nosotros, les doy la respuesta. Jurisprudencia. Sentencias constitucionales, porque la jurisprudencia son casos que ya han sucedido previamente con otras personas, casos similares. Y esa jurisprudencia o sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en materia ordinaria o del Tribunal Constitucional en materia constitucional nos da respuestas respectivas de cómo hay que operar y trabajar cuando no tienes un punto de partida, porque no sabes cómo vas a arrancar. No sabes. No sabes. Simple y llanamente no sabes. Y es ahí donde nos va a decir cómo vamos a operar y trabajar. Por eso se llama jurisprudencia. Entonces ahí ustedes tienen una respuesta ante una posible pregunta, no en mi materia. El día de mañana. Hay que estudiar el caso, preguntar al cliente las veces que hay que preguntar, conseguir documentos, y así sea el documento que pareciera que no tiene ningún tipo de significación. Correcto, porque el abogado no puede dejar cabos sueltos bajo ningún argumento cuando investiga un caso. Ojo, el cliente sí, porque el cliente no conoce de leyes. Y repito lo que decía hace rato. Para el cliente hay un tema que quizás no sea relevante. ¿Y qué tal si lo es para el abogado? Y define muchas cosas. El cliente te va a decir, yo no sabía, yo no pensé que era relevante. Por último, no me preguntó usted, señor don doctor, ¿se acuerdan la famosa frase, señor don doctor? No me has preguntado. Y tiene razón, no lo has preguntado. Porque el cliente va a suponer de que lo que él dice es lo correcto y va a suponer de que él tiene la razón si algo que él ve que no es necesario en el caso. Él va a decir, no, no es necesario en el caso. Yo no veo que sea absolutamente necesario. ¿Y qué tal si lo es? Corresponde a ustedes realizar esa estrategia. Es a ustedes quienes corresponde. Así de sencillo. Es a ustedes a quienes va a corresponder. Usted tiene que investigar, estudiar el caso, el tema necesarios para elaborar la estrategia de la abogacía. Así es, para elaborar la estrategia de la abogacía. Hay muchos colegas que dicen, yo no voy a consultar a otra persona, porque si la consulto, le debo un favor, tendré que darle su almuercito, o tendré que darle un reconocimiento monetario, etcétera, por la consulta. Porque en este mundo toda consulta se paga. Toda consulta se paga. Y yo digo, ¿por qué ese pensamiento? Porque hay obviamente colegas que saben más de un tema que otros. No te va a quitar el caso.
No, no te va a quitar el caso absolutamente. No lo va a hacer. Para nada lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué ese miedo, ese celo de no consultarle a alguien que conoce el caso? No, porque me lo va a quitar. ¿En serio? O sea, el caso es tuyo. Hay veces que es necesario preguntar a personas que sí saben, personas que saben que sí conocen del tema, personas que sí saben y que sí conocen del tema. Hay veces que es así y hay que consultar. Nadie nace sabiendo. En este punto yo voy a decir, el derecho se aprende estudiando, ¿sí? El estudio de la universidad, los tantos textos que ustedes ya tienen que empezar a leer, que ustedes tienen que empezar a armar su propia biblioteca, así es, todos tienen que armar, ya empezar a armar su propia biblioteca. ¿Es obligatorio? No, pero es algo propio del abogado, tener bibliotecas, tu propia biblioteca. El derecho se aprende estudiando. Cursos que van a hacer el día de mañana, posgrados, etcétera, porque el título de abogado no lo es todo, no lo es, pero se ejerce pensando el derecho. El derecho se ejerce pensando, así es, señoras y señores. Y la idea más absurda a veces es la mejor de las ideas en un caso, porque aquí vas a estudiar el tema de todo esto. 3. Seguimos en la faceta o de lo que es la personalidad, por favor, del escritor jurídico loco. Realizas una lluvia de ideas a partir de toda esta información recibida. Es elemental que es una lluvia de ideas que te va a ayudar, te va a servir absolutamente para todo, te va a servir y funciona. ¿Por qué? Porque tu lluvia de ideas está basada en muchas cosas. ¿Qué tal si es un caso en donde puedas conciliar? En una instancia de conciliación judicial. ¿Qué tal si se puede mucho más que ir ahí con un documento transaccional? ¿Qué pasa si es así? ¿Qué pasa si no? Que hay que ir a juicio. Hay que ir a juicio. ¿Qué tal? Los plazos. Tu lluvia de ideas está también vinculada a los plazos, porque muchas cosas están amparadas en plazos. Están amparadas absolutamente en plazos. Yo les decía a ustedes un caso que no lo llevé porque me buscó 11 días después, 11 días hábiles, no calendarios, 11 días hábiles para que le solucione un problema que ya el plazo había fenecido. Se podía hacer algo, se podía hacer un bonito escrito, todo y presentarlo y tener el sello de recibido. Porque la administración pública no está prohibida de recibir cualquier documento, no tiene la obligación de recibirlo. A que lo vaya a valorar, eso es otra cosa. Así de sencillo. Entonces, tu estrategia tiene que ahí, tu lluvia de ideas y tu estrategia cambiar radicalmente, pero no por culpa tuya, no absolutamente por culpa tuya. Lluvia de ideas de cómo hacer el escenario, cómo hacer el desenlace, cómo hacer absolutamente la idea, que pues si vas al juicio, que, y tú eres quien demanda, más o menos cuál va a ser la respuesta de la otra parte, basándote en la información que te ha dado tu cliente, que has preguntado a tu cliente y la documentación que ya tienes en tu poder. Todo eso incide e influye en esta lluvia de ideas, así de sencillo y simple. Influye e incide. Esto es bastante importante. Entonces, esta primera etapa es que no se puede, como se dice, aprender a correr, o sea, no se puede correr una maratón sin que primero y previamente hayas aprendido a caminar y para caminar hay que saber gatear. Es todo una etapa. La práctica también hace mucho, muchos de ustedes harán prácticas profesionales, estarán trabajando con otros colegas, conocerán el derecho porque ya quizás lo haya vivido en carne o experiencia propia, perfecto, todo es válido para conseguir el nivel que ustedes quieren conseguir el día de mañana.
ser destacados profesionales en todo sentido. Entonces, esto de acá es la primera personalidad del escritor jurídico loco. Uno, recibe la consulta jurídica y hace un plan de trabajo. Dos, investigar y estudiar el caso y el tema necesarios para elaborar la estrategia de abogacía. Tres, una lluvia de ideas a partir de toda la información recibida y la documentación obtenida. Y en base a eso, ya luego se va a migrar y se va a explicar posteriormente la segunda personalidad, que es el escritor jurídico arquitecto. Por ahora, lo dejaremos en la personalidad del escritor jurídico loco, indicando nuevamente que estamos viendo lo que es Manual de Escritura Jurídica de Diego López Medina, una obra que es espectacular y que está ahí en la plataforma para que ustedes puedan leerlo, descargarlo. Y muy, muy buena obra para la materia. Y no pensemos solo para la materia, pensemos en lo que más allá ocurre. En diciembre de este año termina la materia, ¿sí? Termina. Pero la formación de ustedes no va a terminar. Entonces, en base a todo eso, está ahí el compromiso ya de cada uno de ustedes para seguir adelante y seguir avanzando. Muchas gracias. Que tengan un excelente, pero excelente fin de semana. Conmigo será hasta lunes en el aula presencial. Gracias. Nos vemos.